Es un versículo, hermanos, que al leerlo se les va a hacer raro, pero quiero usar solamente la última frase de ese versículo para compartirles un mensaje de resurrección, hermanos. El 26 del libro de los Hechos. ¿Lo tienen, hermano? Es cuando Pablo fue ante Agripa y luego lo invita a creer, hermanos. Y le dice así el 26, dice: pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Lo quiere repetir conmigo, hermanos? Pues no se ha hecho esto en algún rincón. Oremos, te damos muchas gracias, Señor. Te adoramos, Señor, en esta mañana. Algo fuera de lo normal o cada año, Señor, lo hacemos. Te agradecemos hoy. Gracias por el buen ánimo y por la fe que representa la resurrección, Señor. Muchas gracias, Señor. Hoy te adoramos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Siéntense, hermanos, por favor. Oiga, quiero compartirles esta palabra, hermanos. Y les digo yo, un mensaje de resurrección. ¿Sabe que cuando hablamos de resurrección, hermanos, hablamos de vida, hablamos de victoria? Amén. Y esto nos debe a todos, hermanos, estimular. A mí me encanta el mensaje de resurrección, hermanos, porque nos enseña algo bien especial, hermanos. Que la fe que nosotros tenemos tiene un fundamento, hermanos. Tiene un fundamento fuerte. Fíjense que a veces cuando se toca el asunto de la muerte, hermanos, hay personas que le encuentran algún significado probablemente después de que murió y dicen: oye, ¿y te fijaste que parece que se preparó porque se despidió de todos? Oye, ¿te fijaste que cuando ya se iba, volteó a verme? Detalles así como esos, hermanos. Por ejemplo, yo tengo casos muy concretos, hermanos. Por ejemplo, de personas así, hermanos, que en su último momento, en el momento que mueren, se detiene el reloj. Y luego cuando pasa el tiempo dice: oye, se despidió de mí. Entonces uno, hermanos, le encuentra significado al momento de la muerte. Pero cuando hablamos, hermanos, de la situación de Jesús, hermanos, lo que está alrededor de la resurrección nos da un mensaje bien hermoso. Y yo les digo al principio, hermanos, les dije al principio, es victoria. Porque, por ejemplo, hermanos, el mensaje de Jesús tiene muchas cosas. Por ejemplo, hermanos, oí una vez predicar a alguien, hablar sobre la resurrección, y dijo: el mensaje de la resurrección dignifica, hermanos, y usó algo muy hermoso, hermanos, el mensaje que el Señor le da a las mujeres, porque comisionó a las mujeres, hermanos. Los hombres estaban huyendo, los hombres estaban escondidos, los hombres estaban temerosos, los hombres se sentían un poco defraudados, y las que iban a preparar el cuerpo fueron las que recibieron el mensaje, las mujeres. Amén. Y utilizó a las mujeres para que llevaran el mensaje, hermanos. Entonces comisiona, hermanos. Amén. Vayan y díganle a los apóstoles, pero también, hermanos, el mensaje de la resurrección restaura. Aleluya. Amén. Restaura, ¿por qué, hermanos? Porque el mensaje fue: díganle a los apóstoles que nos vemos ahí adelante, pero díganle a Pedro también. Y al único que menciona, hermanos, en específico es a Pedro, y lo menciona por nombre, hermanos, como queriéndole decir el Señor: yo sé que está triste, yo sé que está triste por lo que ha pasado, pero díganle que yo no estoy enojado, que no estoy enojado, que quiero verlo también ahí, que no me siento ofendido porque me negó. Díganle que yo quiero hablar con ella. Entonces, hermanos, el mensaje restaura. Pero el mensaje, hermanos, es mucho más profundo. El mensaje de la resurrección. Porque, mire, por ejemplo, uno de los grandes testimonios, hermanos, de la resurrección de Jesús es la tumba vacía. Hermanos,
Eso es innegable, hermanos. Hay personas, hermanos, que ahí están en su tumba, que en su momento fueron líderes, hermanos, que en su momento fueron personas importantes para algún tipo de fe, pero al morir, hermanos, ahí están en su tumba. Ahí están en su tumba, hermanos. Por ejemplo, la religión universal, como la Iglesia Católica, hermanos, ellos tienen ahí a sus papas. Ahí están, hermanos. Incluso hasta concediéndoles un poquito más al que ellos consideran el primer papa, a Pedro, murió. Hermanos, y por ejemplo ahora hacen muy común guardar, hermanos, cierta cantidad de sangre encapsulada, pero ahí está, hermanos. Sin embargo, la tumba, hermanos, de Jesús está vacía. Hermanos, cuando tuve la oportunidad de visitar Israel, hermanos, nos llevaron a 3 tumbas diferentes. Y fíjese, visitamos 3 tumbas diferentes, que 3 tipos de fe dicen que esa es donde estuvo Jesús. Hermanos, por ejemplo, visitamos la de la Iglesia Católica. Hermanos, esa tumba no es una cueva, es simplemente un pozo que usted se asoma, es un sótano. Un sótano o como una tumba occidental, hermanos, que usted está arriba y mira solamente hacia abajo. Y a mí no se me olvida, hermanos, que al momento de asomarme hacia abajo, hermanos, ni la Biblia dice que las tumbas eran así. Hermanos, se asoma uno y simplemente abajo hay bastantes veladoras, bastante incienso, que cuando uno se asoma, el olor al incienso como que me quiso provocar algo. Hermanos, inmediatamente me retiré, porque como es abajo, hermanos, y sube todo, y llega uno y lo respira. Pero la otra tumba que nos llevaron, hermanos, fue la tumba de los armenios. Esa tumba, hermanos, era simplemente una cueva llena de humo, bien ahumada, hermanos, porque como que prenden mucho fuego ahí, así ahumada, y perdónenme, pero olía mucho a orines. Hermanos, y así estaba feíta, hermanos, y esa bajaba usted como una escalinata así, y en el último escalón, hermanos, yo di la vuelta y me regresé porque estaba muy penetrante el olor, hermanos. Entonces me retiré, hermanos, pero dijo la persona que no era un cristiano, el guía, dice, los voy a llevar a la tumba que le llamamos la tumba del jardín. Hermanos, y nos llevaron en una ladera de una montaña. Nos llevaron ahí, hermanos, y estaba una tumba bien hermosa, hermanos, en piedra. Era una cueva, hermanos, y empieza uno a fijarse lo que la Biblia dice. Hermanos, que rodaron una piedra, y luego en la entrada de la tumba, hermanos, tiene un canalito hecho de piedra natural, o sea, le cortaron, hermanos, donde rodaban una piedra que probablemente pesaba 11 toneladas, hermanos, y la rodaban ahí. Y luego, hermanos, en esa montaña, en esa loma, hermanos, tiene una grieta, hermanos, como que un terremoto la partió, hermanos, y ahí está. Pero algo muy maravilloso, hermanos, es que dice ahí que en el momento que la hallaron, hermanos, esa tumba no tenía nada. Oiga, hermanos, ese es el más maravilloso de las pruebas, hermanos, de que Jesús resucitó. Y luego los soldados, hermanos, luego los gobernantes empezaron a repartir dinero y dijeron, digan que el cuerpo lo robaron, que alguien lo robó, que probablemente vinieron sus discípulos por la noche y lo robaron. Hermanos, como sea, hermanos, ese era el mensaje. Pero luego, hermanos, viene otra prueba y que los mismos apóstoles dijeron, indubitable, hermanos, fue la versión, hermanos, que tuvieron los testigos oculares. Las personas que tuvieron, hermanos, de ahí, hermanos, sus primeras impresiones, hermanos, fue la entrevista como el Roberto Gutiérrez, hermanos, que es el que llega a dar la noticia, hermanos, pronto. ¿Qué fue lo que vieron? Hermanos, simplemente que llegamos a hacer esto y nadie estaba, una persona sentado sobre la piedra y no hallamos a nadie, hermanos. Pero luego cuando se fueron a diferentes lugares, hermanos, de repente alguien se apareció en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y luego vino el hombre y les dijo, a ver, Tomás,
Mira, pon tu mano aquí, pon tu dedo aquí en mi costado, pon tu mano aquí. No seas incrédulo, sino creyente. Hermanos, y esas fueron las primeras impresiones de las personas, hermanos, que hablaron de la resurrección. Pero luego viene algo más, hermanos. Otra prueba, hermanos, de la resurrección fue, hermanos, que los discípulos, hermanos, entregaron su vida por ese mensaje, hermanos. Amén. Oiga, hermanos, nadie entregaría su vida por algo que no cree, hermanos. Nadie la entregaría. Hermanos, si alguien le dice, yo tengo un familiar que está enfermo y necesita un trasplante, hermanos, porque es su familiar, usted dice, pues chéquenme a mí. Hermanos, cuando alguien dice, se le enferma a un hijo, uno quisiera ser el enfermo, hermanos. Entonces, solamente por algo muy cercano, pero si nos presentaran la oportunidad, hermanos, y dijeran, es que hay una persona ya que está enferma, hermanos, a lo mejor uno la pensaría por lo menos 2 veces para decir, híjole, pero si ni lo conozco, y a lo mejor ni te agradece, a lo mejor ni te va a dar nada, hermanos, ¿qué importa? Pero a este Jesús, hermanos, los discípulos entregaron su vida por ese mensaje, porque el final, hermanos, no fue bueno para ellos. El único, hermanos, el único que murió de muerte natural fue Juan, hermanos. Pero aún así, hermanos, él sufrió martirio. El hecho de estar allá en la isla de Patmos, hermanos, el hecho de haber sido martirizado antes. Pero ¿por qué fue, hermanos? Por un mensaje de resurrección. Pero voy a terminar compartiéndoles lo siguiente, hermanos. Sabe que una de las cosas que pasó en esa tumba, porque la tumba no quedó ahí, hermanos. Yo no sé si ustedes hayan visto en México, hermanos, que recientemente acaban de descubrir unas pirámides. Hermanos, las pirámides son de tamaño grande, hermanos, mucho más grande que pisos como hermanos. A lo mejor 2, 3 veces descubren una tumba, hermanos, y luego van y encuentran simplemente una montaña. El polvo las cubrió, hermanos. Las cubrió la maleza, las hierbas crecieron. Pero luego pasa algo, hermanos. Viene un arqueólogo y dice, oye, esta es una pirámide. Y empieza a quitar tierra y tierra y tierra. Empieza a limpiar, quita las plantas. Y de repente descubre, hermanos, que alguien hace miles de años había construido una pirámide. Hermanos, cuando pasa esto, hermanos, es algo semejante a lo que pasó en la tumba. Hermanos, la cubrió el tiempo. Hermanos, ese tiene una fecha de descubrimiento, esa tumba, hermanos. Quiere decir que el tiempo, quiere decir que la tierra, quiere decir que las demoliciones amontonaron y perdieron, hermanos. Pero de repente un arqueólogo inglés, hermanos, empezó a buscar, hermanos. Y le movió, y le movió, y le movió, y encontró la tumba.